Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque estamos convencidos que tú estás con nosotros en esta mañana. Al abrir tu palabra y meditar en ella, pedimos que tú hables a nuestros corazones y que al salir de este lugar podamos salir convencidos que fuiste tú quien nos hablaste a través de tu santa palabra. Aparta de nosotros cualquier distracción y cualquier cosa que impida que tu mensaje llegue a nuestro corazón. Lo pedimos en tu nombre. Amén. La lectura bíblica, si tienes sus Biblias consigo, leo de la versión Reina Valera. San Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y él enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús y a Marta y a sus hermanas y a Lázaro. Mas cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vamos a hacer una pausa ahí por un instante. Y quisiera que por un momento nosotros nos transportáramos a esta historia, y más bien que nosotros tomemos parte de esta historia. Y cuando leemos esta historia o meditamos en lo que aconteció en aquel día, un día muy amargo para María y para Marta, por lo general nos enfocamos en María, nos enfocamos en Marta, incluso pensamos en el pobre Lázaro que está enfermo. Pero el día de hoy quisiera que por un momento nosotros meditemos y nos pongamos en el lugar de los mensajeros. La Biblia me dice a mí, en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: oye, he aquí, el que amas está enfermo. Quiere decir que María y Marta tuvieron que buscar a alguien para que llevase este mensaje a Cristo Jesús. Si usted fuese esa persona, si fueras tú, querido compañero que estudias acá, y nuestro amigo está enfermo, está grave. Yo no sé cuántos de ustedes tienen algún compañero, algún amigo o alguna abuelita, algún abuelito o algún familiar que está muy grave. Alguien acá que puede testificar que en estos momentos hay un familiar que está grave. ¿Alguno de ustedes? ¿Algún familiar grave? Ahora, si alguna vez ustedes han pasado por eso, no me dejen mentir, que no hay nada más frustrante que el saber que hay un familiar, un ser querido que está sufriendo y no tener las fuerzas para poder hacer absolutamente nada. María y Marta estaban en esa situación. Lázaro estaba muy enfermo. Y no era la gripe, no era el catarro, ni la tos, ninguna de esas cosas. Era una enfermedad donde él estaba agonizando. Y dicen, tenemos que mandar a alguien para que lleve este mensaje. Si yo voy a mandar a alguien para que lleve un mensaje de esta índole, yo voy a buscar a alguien a quien yo puedo confiar. Yo voy a buscar a alguien que el mensaje va a llegar a Jesús. No puedo buscar a cualquier persona, porque yo sé que el mensaje tiene que llegarle, porque el único que tiene la solución para ayudarnos en ese problema es Jesús. Así que yo no sé cuántos de ustedes tienen un mejor o una mejor amiga. ¿Cuántos de ustedes tienen un mejor o una mejor amiga? A ver, ¿algunos de ustedes? No, hombre, aquí todos son buenos amigos, pero donde yo vengo, no todos son buenos amigos, sino que uno tiene un buen amigo, una buena amiga. Pero en aquel entonces, yo me imagino, si fuera Marta o María, diría yo, ¿sabes qué? Vamos a buscar a mi mejor amigo o a mi mejor amiga para que lleve este mensaje de inmediato a Jesús. Número 1, porque queremos que el mensaje llegue. Número 2, porque sabemos que la situación es crítica y el único que puede resolver esta situación es Jesús. Y número 3, porque queremos que el mensaje no solamente llegue, sino que pueda haber un resultado al llevar el mensaje. Así que si yo fuese amigo o una amiga de Lázaro, ¿no? Cualquiera, usted ponga su género allí. Si yo hubiera sido amigo de Lázaro, amiga de María y Marta, cuando me dicen, oye, yo quiero que por favor salgas rápidamente y busques al Señor Jesús y le dejes saber que Lázaro está muy mal. Es más, está a punto de muerte. Así que póngase usted en la historia, ponte tú en la historia, compañero amigo. Así que tú y yo vamos. Marta nos manda y nosotros vamos corriendo. Y en el camino, es un día de camino. Si usted busca en el mapa, se dará cuenta que donde se encontraba Lázaro enfermo y donde estaba Cristo, era un día de camino aproximadamente. Así que durante este día de camino, nosotros vamos caminando. Me imagino la conversación que pudo haber existido entre esa otra persona y yo. Vamos rumbo a Jesús y en el camino
mientras vamos en búsqueda de Jesús, yo me imagino que esa conversación probablemente era una conversación muy optimista. Qué bueno que vamos a buscar a Jesús, qué bueno que sabemos dónde está, qué bueno que en el camino, mientras estamos andando, nos estamos dando ánimo. Y por muy malo que vimos al pobre Lázaro, sabemos que cuando lleguemos donde está Jesús, problema solucionado. Así que es un camino muy lleno de ánimo, un camino lleno de optimismo, un camino lleno de esperanza, un camino lleno es más, una alegría anticipada de lo que Cristo puede llegar a ser o de lo que va a ser. Casi como cuando nosotros vamos en la vida cristiana, vamos en un camino, vamos con una situación donde nos sentimos muy esperanzados que la situación va a ser resuelta. O cuando usted se rodilla a los pies de su cama, le lleva al Señor sus problemas, se acuesta confiando que el día siguiente las cosas van a estar mejor. Así que usted se acuesta esperanzada, se acuesta con un gozo, una tranquilidad que el Señor sabe encargar. Pero ¿qué pasa cuando se despierta en la mañana, va al trabajo y el jefe bravo está ahí todavía? Bueno, no es que su jefe sea bravo, no sé quién es su jefe, pero digamos, se levanta y el problema está allí de la patada. La situación no cambia. Y uno dice, un segundito, pero ya yo llevé mis problemas a los pies de Jesús, ya le pedí que Él resuelva esa situación y Él no lo ha hecho. Ahora, el problema no es tanto la persona que está pidiendo por sí mismo. En estos momentos nos vamos a enfocar en el mensajero. Así que yo llego, estoy donde está el Señor Jesús. Yo creo que por muy cansado que esté de largo día de camino, llego donde está el Salvador y le digo, Señor Jesús, ¿sabes qué? Estamos muy cansados, pero estamos acá con un mensaje sumamente importante. Es un mensaje de urgencia. Tu amigo Lázaro está enfermo y queremos que venga con nosotros. Y el Señor me imagino viéndome y me dice, ¿sabes qué? No voy a ir contigo. Y le digo, pero Señor, ¿cómo es posible que no vas a ir conmigo? Esa enfermedad es de muerte. Y Él dice, no, pero no entiendes. Este es Lázaro, en la casa donde tú sueles quedarte cuando pasas por camino y te quedas en Betania. Esa es la casa. Sí, pero no. Y entonces tú le dices al Señor Jesús, no Señor, pero esta es María, la que enjugó tus pies y usó su cabello. Y el Señor dice, yo sé, pero no voy a ir. Y entonces le digo yo, Señor, pero mira, esta es Marta, la que siempre te hace los frijolitos y los taquitos y las enchiladas. Obviamente no es eso en el Medio Oriente, ¿no? Pero para que lo entendamos. Así que dice el Señor, aquí es donde te hace tus hummus, tu comida favorita, ¿no? Y el Señor dice, sí, pero no voy a ir. Ahora, yo no sé cómo te sientes. Si tú y yo hemos ido un día largo de camino, tu nombre, por favor. Carlos, así que Carlos y yo vamos un camino largo, todo el día, todo el camino muy contentos, muy agradables, llenos de esperanza. Y aunque tú y yo, Carlos, estamos hablando con el Salvador, estamos abogando por Lázaro, estamos diciendo, Lázaro, por favor, Señor, por favor, tu amigo está enfermo, y no entiende. Finalmente le digo yo, Señor, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que nosotros hemos traído un mensaje, estamos pidiéndote venga, es el que tú amas? Juan es muy específico en escribir ese detalle, el que tú amas. Es más, dice, y Jesús amaba a Marta y a María. Y le digo, Señor, por favor. Y el Señor dice, no. ¿Cómo te sientes, Carlos? Tú y yo vamos de camino ahora. ¿Cómo es ese largo camino? Un día de camino. Yo me imagino decirle a Carlos, ¿sabe qué? Tú le vas a decir a María porque yo no le digo nada. Le dice, ¿cómo que tú? No. Usted le va a decir, no, tú le dices. No, y tú me dices, no, tú le dices. Un largo camino donde vamos a dar una mala noticia. Vamos a darle la noticia a María y Marta que el mejor amigo de ellos, la casa que siempre ha abierto sus puertas para tener tiempo para Jesús, y el Señor dijo, no. Es como en nuestros hogares. Usted ha dedicado su vida al servicio. Tú, querido estudiante, has decidido dejar el mundo, venir a una institución cristiana para aprender, para elevar nuestros conocimientos, para poder servir a la humanidad, para tener un estilo de vida diferente que el que el mundo ofrece, donde hemos abierto las puertas de nuestro corazón para que Cristo more. Y a pesar de eso, cuando nosotros lo necesitamos, el cristal que nos protege del tiburón desaparece. Como la historia que escuchamos de los nenes ahora. Y decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Jesús que supuestamente me ama, en estos momentos yo no veo ninguna vislumbre de su amor? Como dice el lema de esta semana de oración, vislumbres del amor de Dios. Yo quisiera compartir con ustedes que consideren lo siguiente. ¿Será posible que en medio de ese silencio es una manera más de Dios mostrarnos su amor?
¿Será posible que al guardar silencio y no contestar nuestras oraciones es un vislumbre de su amor? Nos muestra que porque nos ama, decide por un periodo de tiempo no contestar nuestra oración. Si nosotros leemos, dice la Biblia, San Juan capítulo 11, versículo 7. Luego después de esto, dijo Jesús a sus discípulos, obviamente después de los 2 días que decidió él quedarse, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Noten qué interesante, si usted pudiese ver mi Biblia, notaría que tengo énfasis en la palabra vamos y vas. Porque Jesús le dice, oigan muchachos, vamos a levantarnos, vamos a ir a ver a nuestro amigo Lázaro, vamos. Los está invitando a sus discípulos. Esos son los 12 que han estado con él durante todo este tiempo. Ahora los muchachos dicen, oye Señor, te querían apedrear, ahora tú vas. No querían aceptar la invitación de Cristo de ir con él. Cristo le dice, vamos a Judea otra vez. Los discípulos dicen, no, tú vas, nosotros no vamos a ir, porque hace poco te querían apedrear y ahora tú quieres que vayamos con nosotros. Mientras Cristo está hablando con ellos, ahora vamos a transportarnos, Carlos y yo, estamos allá con María y Marta, estamos hablando y ahora estamos llegando, ¿verdad? Más bien ya la situación es muy difícil porque tú y yo hemos llegado a la conclusión que no importa cómo se lo digamos, es diferente. Ahora llego yo y le digo a Marta, digo, ¿sabes qué, Marta? El Señor Jesús aún no llega. Y dice Marta, pero llegará. Le digo, bueno, no. Y Marta ve a Carlos y le dice, oye Carlos, ¿cómo es posible que no? Tú le dijiste que era yo la que le preparaba la comida cuando vienen los taquitos. Y dice, sí, le dije todo eso. Y después María me dice, oye, pero tú le dijiste que era la que gastó todo eso se lo dijimos. Ahora María y Marta dicen, pero ¿cómo es posible que el Jesús que hemos visto, que ha devuelto la vista al ciego, a Bartimeo, que ni lo conocía, nada más en el camino, o a Zaqueo, que tuvo que subir a un árbol para verlo, ni siquiera había tenido un encuentro con él, le contestó? O es más, el paralítico, ¿se recuerdan? Jesús pues va pasando, mira, lo vamos a ayudar. O es más, aquel que introdujeron a través del techo, pues ni lo había conocido el Señor. Es más, el hijo de la viuda, ¿se recuerdan? Que va de camino y el Señor... ¿O qué tal la hija de Jairo? Un principal de la sinagoga. Todas estas cosas el Señor hizo a personas que no tenían esa relación íntima con Jesús. Y Marta y María nos ven, Carlos, y nos dice, pero ¿cómo es posible que en nuestro hogar, en nuestra casa, donde nosotros hemos decidido servirle, donde hemos decidido abrir nuestras puertas, donde hemos decidido entregarle todo nuestro ser, a nosotros no nos escucha? Y Carlos y yo no tenemos palabras para contestar, porque María y Marta tienen razón al sentirse de esa manera. ¿Te has sentido así, compañero, amigo? Donde tú le has propuesto al Señor una cosa y Él no te contesta. Qué doloroso es. Y es ahí donde es difícil cantar un canto como el que escuchamos ahora. Cuán grande es Él. Y es por eso que todas las mañanas de sábado, cuando llego, independientemente de donde yo me encuentre, estoy en mi mente pensando cuántos de los hermanos están cantando con gozo y cuántos de los hermanos están cantando triste. Porque eso sucede en todo el mundo. Porque muchos vienen gozosos a entregarle al Señor una adoración por las bendiciones que hemos recibido, y otros llegamos a la iglesia tristes y doloridos porque el Señor aún no nos ha contestado nuestra adoración. Es más, es difícil sacar una nota musical a veces y decir cuán grande es Él cuando Él decide quedarse en silencio. Pero déjeme decirle que cuando Él calla, es una manera más de decirnos cuánto nos ama. Y puesto que nos ama, es indispensable que Él diga, no, yo voy a guardar silencio, porque eso es lo que necesitas en estos momentos. Así que entonces Jesús finalmente los convence y dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Otro vislumbre del amor de Jesús. Él invita a sus discípulos no quieren ir. Los discípulos dicen, oye, te querían matar y ahora tú vas. Y el Señor dice, está bien, no quieren ir conmigo, entonces voy. Cuando Cristo nos invita a participar en la obra misionera, cuando Cristo nos invita a participar de las delicias de servirle en el ministerio, Él nos está
compartiendo la oportunidad de recibir el gozo que viene a trabajar y caminar con Él. Pero si no queremos, Él no nos fuerza. Y Él dice entonces, está bien, voy pues allá. Pero lo lindo del caso es que Jesús no se da por vencido y viene y dice, no, ¿sabes qué? Digo, vamos. Nuestro amigo Lázaro ha muerto, Él está hablando del muerto, mas vamos a Él. Y me alegra que ustedes no hayan estado allí. Y entonces miren lo que dice el versículo 16. Si alguna vez usted lo ha pasado así por alto, vamos a leerlo detenidamente. Y dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. ¿Había leído usted eso anteriormente? Juan escribe. Jesús le dice, vamos donde está Lázaro. Y nadie quiere ir. Y el Señor dice, porfa, vamos, acompáñame. Y entonces él hace, Señor, vamos también para que nos moramos con Él. Porque ellos no querían ir, querían matar a Jesús, lo querían apedrear la última vez que estaba por el camino. Y dice, ese Tomás, ¿verdad? Óigame, cuando llegue al cielo yo quiero tener conversaciones largas con Tomás. Y obviamente Jesús, sabiendo lo que dice, no se desanima, sino que Él sigue adelante. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Vamos a hacer una pausa. O sea que Jesús camina el día de camino y se queda a unos 2.500 metros, a unos 3 kilómetros de antes de entrar, se queda Jesús. Él hace toda esa trayectoria, el día de camino. Pero justo nos dice que entre Betania y Jerusalén se queda allí, a unos 3 kilómetros. Y ahora Marta y María escuchan. María obviamente está destrozada al igual que Marta. Pero cuando escucha que Jesús está cerca, la que se levanta rápido es Marta. Y mira que se levanta. Entonces Marta, mira, note bien, le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántos culpan ustedes a Marta? No. Porque al igual que anoche Jesús no dice, no temas, sino que dice, tened ánimo. ¿Se recuerdan anoche? Que de paso llevo pura ametralladora porque tenía unos 20 minutos, pero ahora tengo un poco más de tiempo. Jesús nos dice, tened ánimo, yo soy. Después dice, no temas. Él entiende nuestro dolor. Así que Marta, con ese carácter impulsivo, sale y dice, si hubieras estado aquí. Ella se levantó para reclamarle, para decirle cómo es posible. Y Juan no nos da mucho detalle allí, pero yo me imagino que esa conversación, ese encuentro de Marta con Jesús en esos momentos, ha de haber sido algo impresionante. Donde se está desahogando. ¿Por qué no llegaste? Si hubieras estado acá, ¿cómo es posible? Y una tras otra, parecida a las palabras nuestras cuando hemos perdido un ser querido que muere de cáncer y Dios no nos contestó. Mas también sé ahora, dice ella, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. El tema de estar los muertos se lo sabía muy bien Marta, ¿verdad? Yo sé, en el día postrero. Le dice el Señor, no, yo te digo que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Tú lo crees? Y le dijo, yo he creído. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí. Ahora, ¿cómo cree que se sienta? Ahora la mensajera es Marta, no es Carlos ni yo, ahora es Marta. Marta va rápido donde su hermana y dice, oye, el maestro está aquí. Y mire la reacción entonces de María. Note bien. Había de hecho fue a su hermana María y le dijo, el maestro está aquí. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado, o sea, a unos 3 kilómetros. ¿Cómo se cree que habrían sido esos 3 kilómetros? Por ejemplo, esta mañana me levanto yo y caminé un trecho corto, pero durante ese trecho corto, mis hermanos, me encontré
a varias personas, una pareja que venía de estudiantes, a un hermano de la iglesia, me encontré con 3 hermanas por allí. Oiga, ese trecho corto en el camino de allá hacia acá, una buena interacción con algunos de ustedes. Ahora imagínense 3 kilómetros caminando. Mientras ella va en ese proceso, caminando, me imagino yo que ella en su corazón está con sentimientos encontrados. Pero mire lo que dice la Biblia. María, cuando llegó donde estaba Jesús, versículo 32, al verle se postró a sus pies, algo que no hizo Marta, María lo hace, Marta no lo hizo. Dice, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Se parece, ¿no? Exactamente las mismas palabras. La diferencia es que ella cae a los pies de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que caíste a los pies del Señor para reclamarle que no te ha contestado tu oración? Note bien. Versículo 33. Entonces Jesús, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sabes qué, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana? Aquellos que nos ven a través de la pantalla, por medio del internet o la televisión. Yo no sé cuál es el problema, la situación que tú tienes en tu vida. Pero cuando tú lloras, la Biblia me dice que Cristo también llora. Es un vislumbre de su amor, es una manera de Él también compartir que tanto nos ama, porque cuando nosotros dolemos, Él también duele. 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Los judíos no entendían que Cristo no ama en pasado, sino que Cristo ama en presente. Y Cristo ama en futuro. Y por eso es que Isaías habla de esa acción extraña que ocurrirá en el tiempo del fin. Cuando el pecado sea erradicado y no exista más, a Él le dolerá tener que dejar que el fuego consuma a aquellos hijos que no acepten. Porque Él nunca deja de amar y nunca los dejará de amar. En su corazón siempre habrá amor por aquellos que Él ama. Qué difícil será ser Dios, ¿no es cierto? Cristo no ama en el pasado. Así que, querido joven, yo no sé si alguno de ustedes ha cometido una torta, ha hecho un error, ha cometido un error y usted sabe que I shouldn't be doing this, yo no debo estar haciendo esto. Y uno a veces dice, Él me amaba antes cuando yo no cometía los errores. Ahora que estoy cometiendo el error, ya el Señor ya no me ama. ¿Será posible eso? Diría Dwight Nelson, ¿is that correct theology? ¿Sería una teología correcta decir que Jesús no nos ama ahora si cometemos? No. La Biblia me dice a mí que Jesús me ama independientemente busca un cambio, una transformación en mi vida cuando el Espíritu mora en mi corazón. Pero Él no deja de amar. Cristo no dejó de amar a Marta y a María porque le reprochaban, ni mucho menos había dejado de amar a Lázaro. Y dicen, mira cómo le amaba. Versículo 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Una pregunta válida. ¿No tenía el mismo poder? Obviamente lo tenía. Entonces Jesús, versículo 39, dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de ¿cuántos días, mis hermanos? 4 días. Y vamos a hacer ahora la matemática. Carlos y yo, vamos a volver a Carlos y yo. Carlos y yo estamos acá, hablando con María y Marta. Nos manda a llevar un mensaje a Jesús. Vamos de camino y nos lleva ¿cuánto tiempo para llegar a Jesús? Un día. Estamos con Cristo, invitándolo a que venga con nosotros. Después de toda la conversación, Cristo dice que no. Ahora nosotros vamos de regreso. ¿Es día número qué? 2, que viene siendo el primer día que Cristo decide quedarse, ¿no es cierto? Y entonces, Cristo decide quedarse ¿cuántos días más? Bueno, cuéntese ese otro día, ¿no? Así que Él decide quedarse otro día más. Después Cristo viene y cuando Él camina se lleva ¿cuántos días? Ok. Cuando usted se da cuenta de la trayectoria, cuando Carlos y yo dejamos a María y Marta, ya Lázaro había muerto. ¿Sí o no? El mensaje que nosotros llevamos a Jesús ya era un mensaje viejo.
Cuando decimos, Jesús, Lázaro está enfermo. Ya Jesús, si Él nos hubiera hablado, nos hubiera dicho, mira Carlos y Elden, cuando dieron la vuelta y salieron allí, ya Lázaro había muerto. Ya sabía. Si Cristo hubiera decidido venirse con nosotros, llegar hacia María y Marta, hubiéramos llegado al día número 2, ¿no es cierto? Si Él lo hubiera hecho eso, en aquel entonces, similar como en nuestros días, algunas personas pensaban que el espíritu, cuando alguien moría, o el alma le llamaban, podía dejar el cuerpo en el día número 1, podía disfrutar de los beneficios del mundo espiritual, creían ellos, podía andar paseando por allí, volando, etcétera, etcétera. Pero en el día número 2 todavía ese espíritu podía arrepentirse y volver al cuerpo. La creencia de aquel entonces también decía que no, en el tercer día, el segundo día todavía podía cambiar de opinión. Pero ¿saben qué? Al tercer día, si al espíritu se le entonaron unos buenos mangos, o una lasaña vegetariana de queso de tofu, y dice, quiero regresar al cuerpo para disfrutar de esos platillos. La creencia de aquel entonces decía, no, después del tercer día, no, y 4 menos. Así que cuando Cristo decide quedarse allí 2 días, que sería un día del individuo, ¿no? Y el otro que Él llega, Cristo lo hace porque si Él hubiese llegado, la honra y la gloria no hubiera sido ¿para quién? Para Dios, como dice el canto de esta mañana, Dios sea la gloria, sino que hubiese sido que el Espíritu cambió de opinión y decidió regresar al cuerpo. Pero Cristo dice, no, yo tengo que llegar en el momento adecuado. Así que Cristo nunca llega temprano, mis hermanos y amigos, pero siempre llega a tiempo. ¿Puede repetir eso conmigo? Cristo nunca suele llegar temprano. Alguna vez solo llega. Vamos a decir no suele. Cristo nunca suele llegar temprano, pero siempre llega a tiempo. Como que no desayunaron, mis hermanos. Digan conmigo, Cristo no siempre suele llegar temprano, pero siempre llega a tiempo. Mis hermanos, Cristo Jesús llegó en el momento indicado, momento adecuado. Cristo dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Como el canto decía, ¿no es cierto? A Dios sea la gloria. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que algunas veces me oyes. ¿Dice así la palabra del Señor? ¿Cómo dice la Biblia? Yo sé que, ¿cuánto? Siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Cuántos de ustedes se han sentido atados alguna vez en una situación donde no hay solución, mis hermanos? Quisiera concluir en los minutos que nos restan. Tengo aquí mi stopwatch. Cuando mi esposo y yo nos casamos, es más, cuando estábamos en la universidad, estaba yo con mi novia. Carlos, ¿tienes novia? Todavía no. Pronto el Señor te proveerá. Cuando yo estaba con mi novia, tuve que esperar yo hasta el 4º año para decir, ya te encontré una novia. 4 años. No me hacían caso. En el 4º año encontré una señorita con un corazón muy noble. Y dije esa es la señorita que el Señor tiene para mí. Y cuando empezamos a hablar de amor y empezamos a hablar de las posibilidades, etcétera, etcétera, algo que yo quería averiguar, porque yo no me iba a casar con nadie que no tuviera este mismo sentir que yo. Yo quería tener hijos de inmediato. Algunos dicen, espere 2 años, 4 años, 5 años, y respeto eso. Yo creo que es muy sabio seguir los consejos de las personas que han llevado una trayectoria como esa. Pero su servidor quería tener hijos de inmediato. Y le digo yo, oye, ¿tú cuándo quisieras tener hijos? Me dice ella, yo quisiera tener hijos
de inmediato. Después de haber casado, y en mi corazón se llenaba de gozo y decía, esta es. Así que mis hermanos, dicho y hecho, nos casamos y inmediatamente nos casamos. Pedimos al Señor que nos bendijera nuestro hogar con una criaturita y mi esposa queda en estado, queda embarazada. Y cojo el teléfono, llamo a mi mamá. Le digo, madrecita querida, le estoy llamando para dejarle saber que usted va a ser una abuelita. Y déjeme decirle que si ustedes, de paso, no le digan eso a su mamá de principio, no les gusta que le digan abuelas porque se sienten viejas, ¿no? Y entonces le dije, y mi mamá me dice, qué bueno, pero lo de la abuelita como que no le gustó mucho, ¿verdad? Mi esposa hace lo mismo, llama a su mamá. Todos los miembros de la iglesia, mis hermanos, era mi primera oportunidad de servir al Señor en una iglesia. Estaba de pastor de jóvenes. Y todo el mundo contento porque el pastor o el pastorcito que decían iba a tener un bebé. Así que habíamos ya tenido los nombres. Mi nombre no es muy común. Elden. E-L-D-E-N. Elden. Y dije yo, ¿con qué sonaría bien Elden? Uno de mis personajes bíblicos favoritos es Josué. Y digo, como que suena bien, ¿verdad? Elden Josué. Digo a mi esposa, ¿qué te parece Elden Josué? Dice, claro que sí, no, pues, contentos, mis hermanos. Tenemos el nombre, empezamos ya a hacer arreglos. Mi esposa empieza a tejer una pequeña sábana de crochet. Y mientras iba creciendo, la alegría iba creciendo. Pero lastimosamente hubo una complicación donde tuvimos que llevar a mi esposa al hospital. Y mi esposa pierde el bebé. Así que para nosotros fue muy duro, mis hermanos, perder un bebé que habíamos deseado antes de casarnos. Siempre deseando querer tener un hijo. Y déjeme decirle por qué. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años, Carlos. Así que mi padre al morir al tener 5 años, mi madre se casó después, pero hubo una etapa de mi vida donde yo estuve solo sin padre. Mi esposa, su padre murió cuando ella tenía 8 años. Así que ambos habíamos crecido, y es más, su madre de ella nunca se casó, así que ambos crecimos con ese deseo de tener ese padre en casa. Así que yo quería ser papá. Así que para nosotros fue muy duro perder ese pequeño bebé. Finalmente mi esposa, después de pasar por esta etapa dura, empezamos a orar, fuimos al médico a recibir algún tratamiento y ahora mi esposa queda embarazada una vez más. Una vez más cogemos el teléfono, llamar a la abuelita y esta vez, madre, tengo noticias y mi esposa está esperando un bebé y no son 1, sino que son 2. Así que Dios nos está devolviendo el bebé que se nos fue la primera vez. Así que ahora mi esposa llamando a los jóvenes de la iglesia contentos. Eso fue una celebración grandísima, mis hermanos. Lastimosamente, uno de los bebés empieza a tener complicación. En inglés se llaman the vanishing twin, el bebé que se empieza a desvanecer. Todavía están en gestación chiquiticos. Y entonces se pierde uno y solo queda uno. Ahora empezamos a orar diciéndole, Señor, el que tú amas te está pidiendo. Y los hermanos, Carlos, de la iglesia, tomaron el lugar tuyo y mío. Los hermanos de la iglesia empezaron a orar, llegar a los pies de Jesús y decían, Señor, al que tú amas, el pastor Ramírez te está pidiendo para que tú obres un milagro y le salves a esa criaturita. Todo el mundo, mis hermanos. En aquel entonces no existía Facebook ni MySpace ni nada de eso, así que solamente eran llamadas telefónicas. Mis hermanos, por todos lados donde el Señor nos había dado la oportunidad de estar todos orando para que mi esposa salvara a ese pequeño. Para que Dios salvara al pequeño, mi esposa más bien. Lastimosamente, el pequeño muere. Su corazoncito dejó de funcionar. Fue muy duro. Ahora nosotros caemos en una depresión y qué difícil fue tener que pararme a predicar ese sábado siguiente, después de haber perdido las 2 criaturitas. Ahora nosotros empezamos a predicar en auto mode. Automáticamente, ¿no? Como oren por sus pastores, mis hermanos. Ustedes los ven bien trajeados, bien guapotes ahí, predicando. Y uno no sabe, dice, caras vemos, corazones no sabemos. Mientras yo estaba ahí, mis hermanos, yo no sentía en mi corazón esa alegría, se había ido. ¿Cuántos de ustedes se le ha ido el deseo de cantar alguna vez? Algunos de ustedes, ¿verdad? Así estaba yo, hermano, yo estaba muy dolido. Pero seguimos orando, mi esposa queda embarazada la 3ª vez. Y hay un dicho que dice, la tercera, la vencida.
Así que entonces dijimos, ahora sí. Esta vez no llamamos a mamá, ni a la otra mamá, ni a los primos, a nadie, mis hermanos, ni a la iglesia, porque todo el mundo sufría con nosotros. Mi esposa empezó a ir, a hacerse los chequeos, a asegurarse que todo estuviera bien. Y cuando ya estaba pasando ese tiempo de peligro, nos sentimos bien como para anunciar. Así que esa vez, ese sábado, mientras predicaba, estaba nosotros acá predicando y dando la buena noticia y todo el mundo, amén, contentos, porque el Señor había regalado esta criaturita. Pero empezó a haber dificultades una vez más. Y ahora nosotros estamos destrozados, mis hermanos. Ya habíamos llegado, pastor, al momento que ya las lágrimas ya no hay más. Uno ora desesperadamente y ya no hay más lágrimas. Mi esposa pasa por una trayectoria donde estábamos yendo a chequeos médicos constantemente y cuando llegamos a este último chequeo, ven a mi esposa y el corazón del bebé había dejado de latir. Y nos dicen, señores Ramírez, nos suele decir que ha perdido el bebé, pero no podemos hacer la extracción del bebé ahora, sino que tiene que irse a casa porque no tenemos los médicos para hacer la cirugía, sino que hasta mañana. Imagínense ustedes ese camino, el camino de regreso. Por eso, Carlos, para mí esta historia es muy especial, porque yo estoy de regreso, ahora voy de regreso a casa. Pero voy de regreso a casa no con buenas noticias, mis hermanos. Mientras yo conducía el carro y mi esposa a un lado, viéndole que ella ponía sus manos sobre su vientre, yo lloraba tanto que no podía ver el cristal, mis hermanos. Constantemente tenía que limpiarme los ojos y no había palabras más, no había promesas bíblicas más, no había canto más en mi corazón, porque el que me ama callaba. No podía ver el vislumbre del amor de Dios en ese momento. Pero nosotros dijimos anteriormente que Dios nunca está temprano, pero siempre llega a tiempo. Llegamos a casa, mi esposa estaba totalmente destrozada, mis hermanos estaban llorando. Mientras preparaba los alimentos, yo estaba en sala. Yo solía llegar y poner mis manos por detrás mientras ella cocinaba y no tenía el ánimo, el deseo. Decía yo, como si voy y pongo mis manos, va a llorar. Si no voy y no pongo las manos, va a llorar igualmente. Así que entonces llego, tomé fuerza, mis hermanos, la tomé por detrás, puse mis manos en su vientre. ¿Y para qué? Ahora empezamos los dos a llorar histéricamente, mis hermanos. Llorando porque no había más esperanza. Sabíamos que ya, a menos que Dios restaurara el corazoncito, y pues Dios puede hacer milagro, pero de otra manera, ya no pedíamos por ese milagro. Mis hermanos, salimos a caminar y en ese momento, mientras estábamos en el césped tirados enfrente de los apartamentos, mirando hacia el cielo, mientras oraba, le decía yo al Señor, Señor, yo quisiera ver un destello de tu amor, un vislumbre de tu amor en medio de nuestro dolor. Pero si no me lo das a mí, por lo menos dáselo a mi esposa que necesita en estos momentos. Y después de haber dicho eso, mis hermanos, con un dolor, despecho, pero al mismo tiempo, como dice Marta, yo he creído, que puede ser un perfecto, yo he creído, pero siempre sigo creyendo, ¿no es cierto? Digo, Señor, yo he creído, pero obra el milagro. Mis hermanos, se posesionó de nosotros una paz que no se puede explicar. Es la paz que Pablo habló, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no se puede entender cómo es posible que uno pueda tener paz en medio de una crisis como esta. Así que entonces veo yo a mi esposa y le dije, ¿sentiste eso? Me dice, sí. Y me aprieta mi mano y dice, sí, lo siento. Mis hermanos, no puedo explicarle, pero se me erizan los vellos solo de contar. Algo extraordinario, una paz. Y digo, wow, nos levantamos de allí, fuimos allá, termino de ayudar a mi esposa a hacer la comida, nos sentamos a comer y sabíamos que Dios en su misericordia y gracia sabía por qué no había contestado. La mañana siguiente nosotros levantamos, fuimos al hospital, hicieron la cirugía y mis hermanos, qué difícil fue cuando mi esposa me soltó la mano, cuando se lo llevaron en aquella camilla para hacer la operación. Me quedé solo. Los pastores se sienten solos a veces, mis hermanos. Mientras estaba allí, ¿se recuerda la historia de ayer? Un pastor que yo iba a visitar en aquel tornado. Yo estaba en la pared, mis hermanos, me sentía solo y decía, Señor, yo quisiera sentir o poder ver el vislumbre de tu amor en estos momentos. Quisiera sentirlo. Háblame, ¿cómo quisiera escuchar tu voz? Mis hermanos, en eso suena el teléfono y es aquel mismo pastor que yo iba a visitar
en medio de aquella gran tormenta. ¿Se recuerdan? Pastor Juan Acosta. Ustedes conocen a su hermana, a la doctora Acosta. Me dice, hijo, ¿cómo estás? Digo, pastor, estoy mal. Pastor me dice, no hay palabras que decir, solamente quiero decirte que Cristo te ama y que Él llora contigo y que no estás solo. Mientras el pastor hablaba, yo sentía que Dios había contestado mi oración literalmente, que estaba escuchando su voz a través de un siervo del Señor, un ministro que llamó en el momento oportuno. Después de hablar con él y él orar conmigo, me llené de una paz, mis hermanos. Una vez más, mi esposa sale, ya sabemos que ya habían extraído el bebé. Mi esposa me dice, ¿cómo estás, mi amor? Le digo, aquí, cielito, ¿cómo te sientes? Y dice, aquí estamos. Para hacer la historia larga y corta, mis hermanos, el tiempo avanza. Mi esposa queda una vez más embarazada la 4ª vez. Esta vez no dijimos nada a nadie absolutamente hasta que ya no se podía evitar mostrar. Con mucho miedo, mis hermanos, y ahora los hermanos no dijeron amén. Los hermanos podían escuchar en la iglesia. Pero después de los 9 meses de gestación, mi esposa ahora queda el momento. Recuerdo que ese día, en la madrugada, a las 3 de la mañana, mi esposa me despierta y me dice, ¿ya? Yo le digo, ¿ya qué? Me dice, ya es hora, el bebé viene. Así que, mis hermanos, salgo corriendo, voy al closet del cuarto, me pongo el mejor traje. Yo ni sé por qué hice eso. No le di un besito, no le di un abrazo, simplemente salí corriendo al closet, me puse el traje y llegué y le digo, ¿no estás lista? Y me dice, necesito ayuda. Y va ella así, ¿no? Le digo, perdóname, mi amor. Ahora mi suegra había llegado del Canadá, estaba allí mi cuñado y rápidamente el automóvil, salimos lo más rápido posible, llegamos al hospital. Cuando estaba allí, recuerdo que yo la llevo ahora a ella en su silla de rueda y mientras está llegando me dice, un segundito, tiene que llenar estos documentos. Le digo, ¿qué documentos? Mis hermanos, así de grueso. Y recuerdo que se llevan a mi esposa y ahora soy yo firmando, sí, firmando. Finalmente llego y mi esposa entonces pasa hora número 1, mis hermanos, nada. Hora número 2, nada. 3 horas, nada. 4 horas, nada. A las 5 horas, mis hermanos, se me antojó un taquito. Digo, mi amor, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que ir a comer algo porque ya. Regresamos 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas, mis hermanos. Allí en el cuarto de partos y nada, 13, 14 horas. Finalmente llegó el momento. Recuerdo que me habían dado a mí unas tijeras especiales. Algunos estudiantes de medicina, ¿cómo le llaman a esos para cortarle el ombligo? No están aquí, vienen al segundo servicio, pero bueno, déjame decirle que me dieron a mí esas tijeritas especiales y ahora tenemos el privilegio de cortar y ahora sacan a la bebé. Y cuando tengan ese nene en los brazos, lo tiene la doctora, estoy yo ahí esperando, estoy con una cámara grabando, esperando que se la den a mi esposa. Y en esos momentos dice la doctora, girls, muchachas, y nos quitan a la bebé. La llevan a un lugar, le levantan su brazo y no responde, le levantan su pie y no responde. Y sus pulmones ahora empiezan a colapsarse. Y enfrente de mis ojos, mis hermanos, con la cámara, recuerdo que yo no podía entender y veo a mi esposa que es una enfermera, ella sabe exactamente lo que está pasando y mi esposa está con esa misma lágrima angustiosa que había visto estos años atrás con todos estos dolores y veo ahora que se llevan a la niña y voy corriendo detrás de ella y la llevan a un cuarto y cuando está allí están tratando de buscarle dónde encontrarle alguna venita, tratar de hacerla respirar con máquinas y mientras estoy ahí, mis hermanos, mi mundo se detiene y ahora estoy yo allí llorando y digo, Señor, pero ¿cómo es posible? El que tú amas te está pidiendo que por favor obras este milagro. El que tú amas. Yo he decidido servirte en mi hogar. Hay personas que tiran sus bebés al basurero, pero yo quiero ser papá, al igual que tú, yo quiero ser papá. Y mientras estaba discutiendo con el Señor, orando, mis hermanos, pude ver alrededor de la pared un diseño, porque era un hospital de niños. Y en el diseño habían elefantes, jirafas y leones y pajaritos. Y sentí, mis hermanos, como que si Dios me decía, el Dios que creó los cielos y la tierra, el que creó el Edén y todo lo que está allí, ese soy yo soy tu Padre. ¿Tú entiendes eso? Y mis hermanos, yo decía, Señor, por primera vez en la historia, mis hermanos, pudo poner el Padre y el Creador en un mismo lugar. Yo le dije, papá, recuérdense, mi padre murió a los 5 años.
Le digo, papá, I just want to be a dad. Yo solo quiero ser un papá. Tú puedes hacer esto. Puedes ser un gran milagro. Mis hermanos, empezamos a ver el corazoncito. La respiración iba de 170 y algo a 42, 40, 39 veces por minuto. Era una agonía, mis hermanos. Pero después de 48 horas, yo pude tener a Eleanor Janelle en mis brazos. Mi esposa pudo tenerla al día siguiente. Llegamos a casa, yo ponía mis manos sobre su pechito en las noches, asegurarme que estaba respirando, pastor. Yo quisiera mostrar 2 fotografías antes de orar. No sé si las tendrán en la pantalla. Pero el Señor en su misericordia y gracia, ahí está. No me ha dado solamente una, mis hermanos, la nena de arriba es de Ellen y Janelle, sino que me ha dado a mi chiquita Jasmine, que está abajo, que de paso entre una y la otra tuvimos una experiencia similar donde perdimos también otro bebé. Y esta foto, la siguiente, es la más reciente. Aquí están los 3 amores de mi vida. Ahí tienen mis chiquitas. Eleni, que ahora este mes que viene cumplirá ya los 11 años de edad, después de tanta tragedia, mis hermanos. Y Jasmine, la chiquitica, que precisamente el día de hoy están cantando en un programa de jóvenes, que es la primera vez que me las pierdo. Pero no hay nada más lindo, mis hermanos, que poder vivir y contar la historia después de 4 largos años para nosotros. Para María y Marta, 4 largos días. Y para ti es posible que sean 40 largos años. Pero no hay nada más impresionante y no hay nada más lindo que poder decir, Dios no siempre llega temprano, pero siempre llega a tiempo. Y es en medio de la trayectoria de la vida que podemos ver vislumbres del amor de Dios. Cuando Él calla es porque nos ama que Él calla. Cuando no nos responde es porque nos ama y nos está mostrando su amor. Y en medio del dolor, cuando estamos ahí, estamos siendo purificados y siendo preparados para lo que viene más adelante. Y el Señor me dice, porque te amo, Elden. Así que cuando le digo, Señor, el que tú amas, te solicita. Y cuando yo lloro, mis hermanos, Él llora conmigo y Él llora contigo. Pregunto, ¿cuántos de nosotros en esta mañana quisiéramos decir, Señor, Señor, gracias mi amor, gracias? ¿Cuántos de nosotros quisiera decir al Señor, ruego que me ayudes a creer? Marta dijo, yo he creído. Yo no sé en qué parte ustedes están, si han creído en el pasado o si han creído y siguen creyendo, continuo. Pero si alguien ha perdido las esperanzas, el día de hoy yo quisiera hacer una invitación especial. Sigue la escuela sabática, otro servicio, no voy a ser llamado para evitar atrasar más. Pero ahí donde están, si tú quisieras decirle al Señor, Señor, yo he creído, pero tengo esta oración que tú aún no has contestado. Quiero pedirte que por favor tengas misericordia y hagas 2 cosas. O contestas o me das paz. ¿Será eso una petición correcta hacer? Si esa es tu situación, te pido que donde estés te pongas en pie conmigo. Te puedas poner en pie conmigo y digas, Señor, esta es mi situación. Yo quiero entregar mi vida. Yo quiero pedirte que tú me ayudes en esta situación. Es posible que tú seas el mensajero que estás pidiendo por alguien más. Es posible que tú seas no el mensajero, sino de la persona que necesitas la contestación. Y tú que me ves a través de la internet o en la televisión, ahí donde tú estás, yo te pido que también conmigo tú puedas cerrar los ojos y ir al Señor en oración. Oremos. Señor, estamos acá en tu iglesia, agradecidos y también con el mismo sentir que el coro cantó en esta mañana con la orquesta, diciéndote que toda la honra y la gloria sea para ti, a Dios sea la gloria. Y queremos glorificarte a pesar de nuestro dolor y nuestro problema, porque sabemos que el enemigo quiere impedir la alabanza y la glorificación tuya cuando estamos en dolor, y por eso nos trae tanto dolor. Pero en esta hora, Señor, tu iglesia se ha puesto de pie, y nuestros hermanos que nos ven a través de la internet o a través de la televisión, o tal vez nos escuchan por medio de la radio, en esta hora, Señor, todos estamos juntos diciéndote, ayúdanos a que no perdamos la fe, a que no creamos solamente en un Dios del pasado, sino que podamos seguir creyendo continua aún en medio de nuestro problema. Y Señor,
si decides callar y quedarte aún 4 días más simbólicos en nuestra vida y no contestar, solo te pedimos que nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos tener la paz para poder testificar y decir, aunque tú decidas callar, sabemos que porque nos amas, aún no contestas, pero porque nos amas provees de esta paz. Imploramos tu nombre y agradecemos de antemano por contestar nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amigos.